Bueno, pues nos vamos a ir sobre la noticia que estábamos comentando también aquí al principio. Ya sabéis que hacemos un resumen inicial de todos los temas de actualidad. Y es que la gira mediática de Pedro Sánchez le está funcionando a pesar de las contradicciones que esto puede evocar, ¿no? Ayer le vimos en El Hormiguero y en El Hormiguero además hablaron de Canal Red. Vamos a escuchar justo cómo, bueno, pues cómo se refería Pedro Sánchez de esta forma a Canal Red. Ahora en breve justo pues encontraremos ese extracto y analizaremos también pues, en el momento en cómo se habló de Canal Red, de nuestra televisión, de cómo sintonizarla o cómo no sintonizarla. Pero en primer lugar os quiero pedir un primer titular sobre esa entrevista en la que Pedro Sánchez, según dicen la mayor parte de medios de comunicación, parece que se desenvolvió muy bien. Incluso me atrevería a decir que, bueno, pues que con mucha diferencia con un entorno en el que quizá podría haber sido más favorable para él, como era la entrevista con Jordi Évole. Voy a pediros un titular. Empiezo contigo, Dani Domínguez, sobre la entrevista ayer en El Hormiguero. No solamente lo hizo muy bien en comparación con otras entrevistas, sino además lo hizo muy bien en el programa más visto del prime time nocturno. O sea que es todavía un punto más a su favor y en un programa realmente hostil para sus intereses. Además, el público le avaló con bastantes aplausos. ¿Titular, Berpeña? Sí, creo que Pedro Sánchez es el candidato del panorama nacional que mayor destreza desde el punto de vista comunicativo tiene. Yo creo que eso es evidente. Fue al programa más visto sin renunciar a las banderas principales de la gestión de su gobierno y de la propuesta política de las fuerzas progresistas, y esto demuestra algo que yo creo que Pedro Sánchez ha reconocido en algunas ocasiones, que se equivocó no yendo a confrontar las ideas que defendía desde el gobierno en todos los entornos mediáticos, inclusive en aquellos que pueden mostrarse más hostiles a priori a las posiciones del gobierno. Belén Diego, un titular sobre esto. Bueno, pues es evidente que Sánchez ha comprendido que hay que ganar la batalla mediática y que está dispuesto a darla en un programa hostil y desde el que se ha criticado a todo el gobierno. Ahora sí, el extracto, y después le doy turno tanto a Lucía como a Isa y a Yago. El extracto en el que se habló pues sobre Canal Red justo en El Hormiguero, para sorpresa de todos nosotros mientras estábamos viéndolo. Allá vamos. Presidente, dime. ¿Tiene usted sintonizado el canal de televisión de Pablo Iglesias? ¿Pero eso es un canal de televisión? Es un, Tiene TDT, creo. Sí. Sí. Canal Red. ¿No lo ha pillado? No lo sé. Vaya. No le echa mucho de menos como para verlo así por la pantalla. No, hombre, yo con Pablo he tenido una relación correcta. Tengo mejor relación, lógicamente, con Yolanda. Pues ahí se hacía referencia justo a que tiene mejor relación con Yolanda por cómo han trabajado más en esta última etapa, pero que no conocía, ¿no? La televisión, y hablaba de hecho sobre Canal Red, pues refiriéndose a, pero eso es un canal de televisión, y decían, sí, tiene TDT. A mí me parece tremendo la publicidad que nos hicieron ayer en el Hormiguero, y también la respuesta de Pedro Sánchez, al cual, por cierto, invitamos desde aquí, desde el tablero, también a divertirse, a lo mejor no con trancas y barrancas, pero sí conmigo en el tablero o en otro formato, y que le podamos hacer una entrevista en esta campaña electoral. Estaremos encantados de acogerle y de ya que está en gira mediática, que veamos pues cómo se desenvuelve también en Canal Red, y así que descubra las instalaciones de Canal Red y que vea que en efecto esto no es solamente un canal de YouTube, sino que es una televisión ya también por el TDT madrileño. Me vengo aquí con Yago Álvarez por videoconferencia. Pues no la vi porque intento no consumir basura, la verdad, pero solo ver las reacciones de Twitter luego de Antonio Caño y Javier Negre lo ha debido hacer muy bien y me alegro, la verdad. ¿Isa? Sí, bueno, en primer lugar estoy segura que Sánchez conoce muy bien este programa y de hecho, bueno, habéis tenido aquí a Zapatero, a Ábalos, a otros, evidentemente lo conoce. Yo he visto partes, pero bueno, más allá de eso, yo discrepo con el entusiasmo que se ha desatado por parte, digamos, de la izquierda, por lo que he leído en Twitter, viendo algunas partes de esa entrevista, ¿no? O sea, yo creo que estaba bastante a la defensiva permanentemente, es decir, que al final los marcos que metía Pablo Motos eran marcos establecidos por Pablo Motos, otra cosa es que él contestase. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver cómo ha incidido también en el electorado de derechas, ¿no? Y si eso hace o permite no solamente movilizar a la izquierda, sino arrebatar, digamos, o convencer a parte del electorado que está ahí, ¿no?
Yo evidentemente creo que el tono que utilizó es un tono que es mejor, o sea, a mí me gusta más el tono de Sánchez. Evidentemente prefiero un Sánchez que responde a lo que dice la ultraderecha, la derecha o los altavoces de esa ultraderecha que el que no lo hace. Pero también creo que en un contexto, en una precampaña en la que estamos, en la que uno, en primer lugar, reniega de los pactos con Bildu, es decir, reniega de un elemento fundamental en esta legislatura, que es esa mayoría de la investidura que ha permitido el gobierno de coalición, y en segundo lugar se suma, digamos, a esa campaña de la derecha, en cierta forma, ¿no? Luego ayer defendía también el feminismo de cierta manera, pero también se suma en parte a esa campaña de la derecha contra el feminismo. Y, por cierto, el mismo día que el Partido Socialista echa para atrás, como decíamos, el mecanismo que permite evitar las subidas abusivas de los alquileres, pues creo que evidencia que, bueno, que ha hecho una entrevista mejor que otras porque ha querido confrontar con los marcos que les establecía Pablo Motos, pero que aún así estamos en una situación en la que está renegando en parte de lo que se ha hecho durante esta legislatura, en estos últimos tiempos de legislatura o previo a las elecciones, ¿no? De la mayoría de investidura, del feminismo, del gobierno de coalición en sí, cuando no lo tiene como un elemento prioritario a la hora de explicar qué país quiere, qué horizonte ofrece, y también en un contexto en el que esa entrevista no se corresponde con lo que finalmente está haciendo, entregando RTV a la derecha en los últimos meses o haciendo pactos con el Partido Popular, por ejemplo, en contra de los derechos de las mujeres. Por tanto, evidentemente prefiero este Sánchez, pero creo que los bandazos bueno, no se corresponden realmente con lo que sucede por debajo y lo que hace el Partido Socialista por debajo. Más allá de eso, evidentemente creo que también que ese tono moviliza a la izquierda y de hecho que lo que quiere es bueno, hacerse con todo el espacio cultural de la izquierda progresista, incluso la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Y ahí la izquierda creo que tiene un reto. ¿Perpiñán? Sí, por matizar alguna de las cosas que ha dicho Isa, con otras estoy de acuerdo, pero quizás a mí me sucede que a lo mejor mis expectativas con Pedro Sánchez no son tan altas y por tanto tampoco son altas. Bueno, pero yo algunas de las cosas, digamos, que tú echabas de menos, yo no las he echado de menos porque no creo que Pedro Sánchez pueda jugar ese papel y diría más, no creo que lo deba jugar. Una cosa es que a Pedro Sánchez se le exija como candidato del Partido Socialista y como líder del gobierno progresista que estamos defendiendo en las urnas, que no incurra en contradicciones importantes con las políticas estratégicas que ha llevado adelante este gobierno. La crítica que se le ha hecho, por ejemplo, la posición que ha mantenido en materia de igualdad de género el otro día en una entrevista, es una crítica legítima y me parece que es correcta y creo que Pedro Sánchez se equivocó ese día. Pero la misión electoral de Pedro Sánchez en estas elecciones no es la misión electoral de Yolanda Díaz. Y, por tanto, me parece razonable que quien ponga más en valor el gobierno de coalición no sea Pedro Sánchez, que todos sabemos que si puede no gobernará en coalición con absolutamente nadie, sino que gobernará en solitario. Y hay una parte de los electores del Partido Socialista que buscan una opción electoral que diga exactamente eso. Y eso no lo vamos a poder hacer otras fuerzas de izquierdas, eso lo tiene que hacer el Partido Socialista. Quien quiera gobierno de coalición, el próximo día 23 de julio lo que tiene que hacer es votar a Yolanda Díaz, sin ninguna duda. Algunas de las otras críticas que has hecho me parecen pertinentes, pero creo que en el día de ayer, a diferencia de lo que ha hecho en otras entrevistas, no criticó abiertamente la política de alianzas que ha tenido el gobierno en relación a la izquierda nacionalista, por así decirlo. Obviamente él reivindica la posición que ha tenido el Partido Socialista dentro de esa coalición, yo creo que eso es normal, cualquiera haría lo mismo. Destaca que ha sido capaz de trabajar bien con la líder de la fuerza con la que está llamada a entenderse y le reconoce, y esto yo creo que es muy importante, un espacio significativo dentro de la izquierda a Yolanda Díaz. Esto yo creo que el Partido Socialista no lo hace por voluntad propia o porque ahora de repente le guste mucho gobernar con alianzas por su izquierda, sino que esencialmente se ve empujado a hacer esto como consecuencia de del reflejo que se está viendo ya en las encuestas y que hay una parte muy importante de la izquierda de este país que bajo ningún concepto va a votar a un Partido Socialista y particularmente un Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez. Domínguez. Yo desde el análisis de la comunicación política creo que Sánchez se ha equivocado en las anteriores entrevistas, sobre todo las dos últimas en la cadena SER y en lo de Évole, que estaban dirigidas, digamos, a un público más progresista, que es el que ve este tipo de programas, ¿no? Y en el que no tiene la necesidad de entrar en los marcos de la derecha. ¿Cómo? Que te voy a romper la cuarta pared y te preguntaba por qué. No, bueno, quiero decir, al final es obvio, ¿no? Los mensajes que están en El Hormiguero
no son lo mismo que se dan en la cadena Cero o en el programa de Jordi Évole, ¿no? Entonces, lo que no entiendo es por qué Sánchez entraba en los marcos de la derecha cuando ni siquiera le preguntaban por ellos. Es decir, le preguntaban por otro tipo de cuestiones y Sánchez se dedicaba a hablar, por ejemplo, de lo que no era el sanchismo o de hablar de Bildu, por ejemplo. No tenía ningún tipo de necesidad de entrar en esos marcos, porque si no, cuando piensas en el elefante, al final lo que haces es que la gente también piense en ese elefante. Ayer, sin embargo, en un programa, como digo, mucho más beligerante con la política del gobierno, con la política del Partido Socialista, sí que tenía necesidad de entrar en estos marcos para intentar romperlos ante ese tipo de audiencia que lo que hacía era, que ya conocía ese tipo de marcos y que los tiene interiorizados, ¿no? Y que intentaba romperlos. Entonces, por eso creo que ayer hizo una buena entrevista, mientras que con Évole o con Aimar las entrevistas no fueron las mejores que ha tenido el... Sin embargo, sí que afirmó el presidente del Gobierno: son públicas y notorias las discusiones que he tenido con Irene Montero, pero siempre he pensado en sacar adelante iniciativas y en la estabilidad del Gobierno, algo que contrarresta con cómo, en efecto, el Ministerio de Igualdad ha premiado este martes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en sus terceros reconocimientos arcoíris, donde Zapatero ha arropado a la ministra Montero, declarando que le gusta este Ministerio de Igualdad. Vamos a ver declaraciones de Zapatero justo en este acto. Deseo, en primer lugar, expresar mi agradecimiento, mi afecto y mi reconocimiento a Irene Montero. Por su tarea y por el respeto y el afecto con que siempre me ha tratado. A mí no se me olvidan las cosas y no se me va a olvidar, Irene. Ese reconocimiento y afecto está para todo el equipo, por supuesto, porque esta es una tarea colectiva. Todas las tareas que merecen la pena son tareas colectivas. Y cómo no, ahí está Boti. Siempre Boti. Enhorabuena, Boti, por tu tarea histórica. Siempre he pensado que las cosas se hacen para que sean, no para que te las reconozcan. Si además te las reconocen, pues es un motivo de orgullo, de satisfacción y, por supuesto, de compromiso. Reconocer es eso, es comprometerse. Es valorar lo que tiene importancia en la vida. Este reconocimiento por aquella ley sobre la que voy a decir algunas cosas. Bueno, yo no puse el cuerpo, pero puse la cara.